la enseñanza de lo que es la doctrina de la Trinidad. ¿Te acuerdas que el miércoles pasado quedamos a media? Hoy vamos a terminar lo que es toda la enseñanza, hermanos. Y espero, hermanos amados, que lo gocemos, porque estamos viendo una doctrina de las más básicas que enseña la palabra de Dios, que es esta doctrina, hermanos amados. Así que, hermanos, para comenzar, hermanos amados, la lectura de la Biblia, vamos a irnos al libro de Romanos capítulo 1, en el verso, hermanos, que vamos a estar leyendo es el verso 20. Allí vamos a estar, hermanos amados, de lo que es, hermanos, como se dice, desarrollando lo que es esta enseñanza. Amén. Romanos capítulo 1, en el verso 20. Dice la palabra de Dios: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. ¿Puede sentarse? Quiero en esta tarde, hermanos amados, por hablar acerca del tema. Recuerda que el miércoles pasado estuvimos viendo lo que es, hermanos, qué significa la palabra Trinidad. Y vimos también acerca, hermanos, de las pruebas de la Trinidad en el Antiguo Testamento y la prueba de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Amén. Y también vimos, hermanos amados, bueno, eso fue todo lo que vimos, hermanos. Ahora vamos a ver, hermanos amados, cada persona de la Trinidad es Dios. Ese es el tema que vamos a desarrollar, hermano. Es, hermanos amados, acerca de cada persona de la Trinidad es Dios. Acuérdense, hermanos amados, de que estamos viendo esta serie, hermanos, acerca de lo que es la Trinidad, porque hoy en estos tiempos, hermanos amados, se han levantado tantas sectas, hermanos, y que los cristianos, hermanos amados, que tienen comezón de oír, están cayendo, hermanos amados, en los enredos de esas sectas. Amén. Y por eso es, hermanos, que los pastores, los que creemos, hermanos, en la Biblia y que tenemos fundamento bíblico para poder enseñar a la iglesia, hermanos amados, podemos un poquito, hermanos, enseñar a la ley acerca de lo que es la doctrina básica de la Biblia. Entonces, hermanos amados, vemos claramente, hermanos amados, de que a través de la Biblia nos damos cuenta, hermanos amados, que cada persona de la Trinidad o de la deidad de Dios, hermanos amados, es Dios. ¿Me está entendiendo? Así que, hermanos, vamos a leer la Biblia, porque no se trata de la enseñanza, hermanos, de leer la palabra de Dios. Amén. Hermanos, la palabra de Dios, según el diccionario, hermanos amados, español, dice que es deidad suprema, considerada por las religiones monoteístas como creador del universo. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Amén. ¿Sabe que cuando habla la Biblia aquí en el diccionario de las religiones monoteístas, se está refiriendo, hermanos amados, a las religiones, digámoslo así, hermanos, que el Evangelio no es religión, que creemos en un solo Dios? O sea, hermanos, que creemos en un ser divino, en un solo Dios. No tenemos un montón de dioses nosotros, los cristianos, sino que nosotros creemos ¿cómo?
en un solo, diga conmigo, Dios. ¿Cuántos creemos en un solo Dios aquí, hermano? ¿De dónde se originó la palabra Dios? La palabra Dios proviene del latín Deus, que a su vez viene del griego Zeus, quien en su mitología era el dios de los dioses, dice, en la mitología griega, hermanos, Zeus. La palabra Zeus cambió a Deus y después a Dios. Deus tiene la misma raíz, dice, indoeuropea, que significa día y que significa sol o que significa brillante, hermanos. Entonces, hermanos, ¿por qué tratamos la manera de argumentar, hermanos amados, las enseñanzas acerca de la doctrina de Dios? Porque la verdad, hermanos amados, que mucha gente tiene un concepto malo de Dios, y aún leyendo la Biblia, pero es por los falsos, hermanos amados, predicadores, o los falsos maestros, hermanos, que se han levantado en estos tiempos. Amén. Bueno, todos podemos cometer herejía, hermanos, los pastores, los que enseñamos, si no nos preparamos, hermanos amados, con la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos amados, pero cuando se da una enseñanza tenemos que tener argumentos necesarios para poder enseñar a la iglesia, hermanos amados, lo que queremos enseñarles. Amén. ¿Qué significado tiene la palabra Dios en la Biblia? Hermanos, la definición más común de Dios es, hermanos, la de un ser supremo. Eso ya ha pasado a la Biblia, a la creencia de nosotros cristianos en la palabra que tenemos en nuestras manos. Amén. Que es la Biblia. La definición más común de Dios es la de un ser supremo, omnipotente, omnisciente y omnipresente, creador, juez, protector, y en algunas religiones providente y salvador del universo y de la humanidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Amén. ¿Están conmigo? Amén. No van a dormir, hermanos. Entonces, hermanos, por eso es, hermanos, que nosotros tratamos de engrandecer ese nombre, el nombre de Dios. Aunque Dios es, hermanos amados, la palabra Dios es una palabra, hermanos amados, plural, que se le puede dar a deidades, a uno, dos o tres o más dioses. Por eso es, hermanos amados, que usted ve que la palabra Dios para las diferentes religiones idólatras es común. Amén, iglesia, ¿me están entendiendo? Es común. Pero para nosotros los cristianos, los descendientes de Dios, ¿cuántos son los descendientes de Dios? ¿Cuántos han descendido de Dios? No es común esa palabra. Esa palabra, hermanos amados, para los descendientes de Dios, que somos usted y yo, y el pueblo de Israel, hermanos amados, que es el pueblo escogido de Dios, no es común. Es un nombre, o más bien, hermanos, es una palabra que para nosotros solo se la merece el supremo Dios eterno. ¿Cuántos creen que solo Dios se merece que se le llame Dios? ¿O cree usted que, hermanos amados, a los ídolos se les puede llamar Dios? La gente le llama Dios, hermano. Acuérdese que todo lo que se endiosa es porque se le da adoración o reverencia. Entonces, hermano, si usted ve la gente, hermanos, pues trata la manera de hacer tan pequeña esta palabra, hermanos. Pero para nosotros es una gran palabra, porque solo se la damos al Dios, al eterno. ¿Cuántos creen que el Dios que alabamos es eterno? Amén. Entonces, hermanos amados, ¿cuál es el propósito de la enseñanza? Dar a conocer a la iglesia que la Biblia a cada persona de la deidad de Dios le llama Dios. Amén. A cada persona de la deidad de Dios, cuando hablo de deidad
Les explico, hermanos. Está hablando del Padre, está hablando del Hijo y está hablando del Espíritu Santo de Dios. Por eso el texto que hemos leído, Romanos capítulo 1, en el verso 20, el Señor, hermanos amados, trata la manera de hacer entender a la gente que vive en maldad, en pecado, hermanos amados, de que Él ha mostrado su misericordia a la creación, amén, a través de Jesús, porque las cosas invisibles de Dios, dice bien, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quiénes? Las personas que oyen la palabra de Dios no tienen excusa que no han conocido a Dios. Si la persona hace la maldad, es porque la santa gana le rebalsa hacerla. ¿Sí o no? No es porque no conozcan, hermanos amados, que tengan a un ser supremo que nos está viendo desde los cielos. La Biblia dice claramente, hermanos amados, que el ojo del Señor está sobre toda la tierra, examinando a los hombres. Y no dudamos, hermanos amados, que cada paso que la humanidad da contra la palabra de Dios o contra la voluntad de Dios, Dios lo ve. Y así también va a ser en aquel día el pan. Entonces, hermanos amados, por eso es que la palabra de Dios también significa deidad y divinidad. Hermanos amados, la palabra de Dios enseña, hermanos amados, de que en Cristo Jesús está la plenitud de la deidad de Dios. Amén. Hermanos amados, fíjense lo que dice la Biblia, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién es Cristo Jesús? El Salvador suyo y el Salvador mío. ¿Quién es Cristo Jesús? El Salvador de la humanidad. Amén. ¿Me están entendiendo, hermanos? Por eso es que dice la Biblia en Colosenses 2, 9 al 10, dice, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, hermano, Cristo es la cabeza de todo, de todo lo que existe, hermano. Y por eso es que en Él estamos completos. Y cuando hablan que estamos completos, acuérdense que la palabra de Dios enseña que dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo sin cabeza es incompleto, ¿sí o no? Pero un cuerpo, hermanos amados, con cabeza es completo, ¿sí o no? Amén. ¿Están conmigo? Entonces, por eso es que nosotros estamos completos en Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque es Cristo el que nos dirige. Es Cristo el que nos da la palabra. Amén. O sea, Cristo mismo es la vida en usted y en mí, por otras palabras. ¿Por qué, hermanos amados? Porque Él es, hermanos amados, la cabeza. Una cabeza es algo que dirige. Amén. Que piensa, dirige. Amén. Y yo le voy a decir algo. Cuando un cristiano se deja dirigir por Jesucristo, hermanos amados, vale, yo quiero, hermanos amados, que verdaderamente Dios lo va a bendecir. Amén, iglesia. Porque Cristo es, hermanos amados, que lo dirige todo. Porque en Él habita ¿qué? Toda la plenitud de Dios, del Padre y del Espíritu Santo, hermanos amados. Todo habita en Cristo Jesús. Entonces, hermanos amados, cada persona de la Trinidad es Dios. El Padre es llamado Dios. ¿Cuántos creemos que el Padre es Dios? Amén, iglesia. Vamos a leer la Biblia, hermanos, porque vamos a ver esto, hermano. El Padre es Dios. ¿Por qué
Padre Dios? Porque así le llama el apóstol Pablo. Le llama que es Dios. Aunque muchos no quieren aceptar de que la palabra Padre es un nombre, hermanos amados, propio de Dios, pero para la cristiandad sí aceptamos que el nombre de Padre es un nombre propio que se le da al Creador del universo. ¿Cuántos creemos que nuestro Padre es Dios? Amén. Dice Romanos capítulo 1 en el verso 7. Si usted quiere ir con la Biblia, vaya, no hay problema, para que le vaya el sueño. A todos los que estáis en Roma, le dice el apóstol San Pablo, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. ¿Y de quién, hermanos amados? Y del Señor Jesucristo. Hermanos amados, ¿por qué Dios quiere que su pueblo sea santo? Porque Él es santo también. Y la palabra santo es apartado, por él dice a todos los que estáis en Roma, llamados de Dios, llamados a qué? A ser santos. Si usted lee el texto donde el Señor comienza a exhortar al pecador por la maldad, por lo que practica en su corazón y con sus hechos se malogran a Dios, Dios comienza a explicarles y a decirles, hermanos amados, de que en aquel día, hermanos amados, no van a tener excusa. Amén. Que no van a tener excusa, hermanos amados, de que no conocían a Dios. Porque Dios siempre se está dando a conocer cada día a través de su bendita y santa palabra. Yo me pregunto, hermano, si no tuviéramos la Biblia, hermano, ¿a dónde creen que estuviéramos usted y yo? Yo me acuerdo antes, les voy a contar antes, cuando yo estaba cipote. Yo, hermanos amados, tenía un pensamiento y un concepto cuando iba a predicar a muchos evangélicos, decir, miren, los seres humanos hemos alcanzado la misericordia de Dios no porque la merezcamos, sino porque Israel desechó a Jesús. Aleluya. Y yo no entendía eso, hermano. Y yo decía, siendo un religioso, eso es pura mentira del diablo en la iglesia protestante, decía yo. Pero, hermanos amados, eso no lo enseñan en la religión tradicional. ¿Por qué no lo enseñan, hermanos amados? Porque la religión tradicional no le conviene que la gente que oye la palabra de Dios o la gente que quiere practicar la palabra de Dios, hermanos amados, aprendan, hermanos amados, o que sepan, hermanos, cómo fue que llegó la salvación a usted y a mí. Amén, iglesia. ¿Me está entendiendo? Por eso es que no les conviene, hermanos, porque como ellos, hermanos, tienen tres motores poderosos, que uno es la Biblia, los dogmas y las tradiciones. Entonces, hermanos, esos tres motores poderosos de la iglesia tradicional no les conviene enseñar la Biblia tal como está escrita, porque si ellos la enseñan tal como nosotros la enseñamos, amén, entonces ellos pierden, hermanos, gente. Hermanos, ¿por qué creen, hermanos amados, que cuando Cristo estuvo predicando aquí en la tierra, los fariseos o las sectas que existían en los tiempos perdían seguidores? Porque la doctrina de Cristo le alumbraba la mente y el corazón al ser humano, hermanos amados, de que Dios no comparte su gloria con nadie. Y lo que Él hace, hermanos amados, es que, hermanos amados, enseñarle al ser humano que solamente para que el ser humano pueda ser salvo, solamente es a través de Él. A través de Dios y de Cristo. Amén. Y por eso es, hermanos amados, que nosotros, a pesar de que seamos una iglesia pequeña, tenemos que aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos amados? Porque hay cristianos evangélicos en estos tiempos, pastores, aún pastores y líderes y lideresas, amén. Y gente, la iglesia en general, a todos le dicen amén, hermano. A veces el predicador dice, ¿cuántos van para el infierno? Amén, dice la iglesia. ¿Sí o no? Sí, hermano, porque a todos le dicen amén. Y si alguien le dice, ¿cuántos van para el cielo? Todos callan. Todos se quedan mudos. ¿Por qué, hermanos amados, se quedan mudos? Porque no tienen la plena
de que la salvación no se recibe porque seamos buenos, sino que la salvación se recibe porque vino alguien que vino a morir en el cruz del Calvario por usted y por mí. Y Él vino a dar su vida en un rescate por usted y por mí. ¿Cómo se llama Él? Jesucristo. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Amén. Mire, la religión tradicional enseña que el ser humano va a ser salvo por las obras. Pero el cristianismo o el evangelio enseña, hermanos amados, que tanto la obra y la fe van a la par para ser salvo. Amén. Entonces, hermanos, por eso es que el Padre es llamado Dios por el apóstol San Pablo, hermanos. Y le damos la gloria al Señor, hermanos amados, porque dice que por el Espíritu Santo hemos sido adoptados. Amén. Ahora usted y yo podemos decirle a Dios Padre con confianza. ¿Por qué? Porque tenemos el medio por el cual nos podemos acercar a Él. Hermano, vale la pena, ¿verdad? Por eso es, hermanos amados, de que Jesús enaltecía tanto a su Padre, y nosotros también tenemos que enaltecer al Padre. Amén. Hermanos, ¿por qué? Porque Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. ¿Cuándo creen que el Padre de los cielos se merece toda la gloria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que no crea, no se pierda y tenga vida eterna. Amén. ¿Cree usted que si el Padre, hermano, le hubiéramos caído mal, estos diabólicos ya me tienen mal? Como usted ha dicho el Señor. Amén. Desde que los pies vienen pecando y fallando. Pero no, hermano, Él no es como usted y como yo. El Padre es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos creen que el Padre se merece gloria y alabanza de usted y de mí? Es cierto, hermanos amados, que esa es la misericordia bendita de Dios. Por eso es que el apóstol, mire con qué orgullo le dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. ¿Quién es el que los ama? Dios. La Biblia dice que Él nos amó primero. Amén. ¿Cree usted que Dios le amó primero a usted, hermano? Y nosotros, hermanos los varones, creemos que Dios nos amó primero. Y nos sigue amando, hermano. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Nos tiene paciencia. Amén. Es cierto, hermano. Si usted y yo somos tan malacates que por rato queremos soltarlo de Él. ¿Cuántos se han querido soltar de Dios? Amén. Por eso es que Él es Padre. Amén. El apóstol Pablo le llama Padre. Siempre orando por vosotros, dice el apóstol San Pablo en Colosenses 1:3. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿A quién le tiene que dar gracias a la iglesia? Al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros ya no necesitamos otro nombre, hermanos amados, para acercarnos a Dios. ¿Verdad que no hay iglesia de Dios? Ya no necesitamos, hermano, ya no necesitamos a la Virgen para acercarnos a Dios como lo hacíamos en la religión tradicional. O usted necesita todavía la Virgencita de Guadalupe, la Virgencita de no sé qué, para acercarse a Dios, iglesia. ¿Cuántos estamos vivos en esta tarde? ¿Cuántos tenemos al Dios vivo? ¿Ven, iglesia, hermano? Nosotros a quien necesitamos para acercarnos al Padre es a su Hijo amado. ¿Cuántos creen que eso necesitamos para acercarnos a Dios? Hermano, y para darle gracias a Él por todo, a través de Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Por eso el apóstol Pablo le llama Padre, porque Él es el que provee, Él es el que da de comer al hambriento. Jesús dijo estas palabras, que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuando va vuestro Padre que está en los cielos, lo dará el Espíritu Santo sin medida a quienes se lo piden. Amén. Cuando creen que nuestro Dios es bueno y que se ama a Dios. Hermano, hay que exaltar el nombre del Padre. Amén. Mire, hay para el Día del Padre que en el mundo, hermanos amados, un montón de gente andan celebrando el Día del Papá. No es malo, porque es que los otros padres somos los que hemos engendrado a nuestros hijos. Amén. ¿Sí o no? Y ellos andan cantándole al papá, hermanos amados.
viejo, mi querido viejo. Y a la mamá, igual también, pero como ahorita estamos hablando del padre. Amén. Y hay gente, hermanos amados, que no aman a su papá, se ponen a llorar. Como que no tienen a su papá, se ponen a llorar. Y cuando lo tienen, lo odian, lo detestan, no le dan un abrazo, no se acercan a ellos. Amén. Hermanos, ¿es cierto eso, sí o no? Pero mire, hay bastante gente, hermanos amados, que no enaltecen a los padres, no lo aprovechamos. Los que tenemos a nuestros ancianos padres vivos, no los aprovechamos. Amén. Pero como cristianos, hermanos, tenemos que aprender a aprovechar tanto a nuestro Padre Celestial como también al Padre que nos engendró, que nos trajo a este mundo. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Me está entendiendo? Entonces, hermanos, por eso es que Él es Padre. El apóstol San Pedro le llama también Padre. Amén. Dice la Biblia que hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol San Pedro también le llama Padre a Dios. Le llama como Dios Padre. Hermanos amados, los cristianos que tengamos la dicha en aquel día cuando partamos de esta tierra, hermanos, y por la fe en su Hijo amado Jesucristo estemos delante del Dios Todopoderoso, que ahora no nos vemos, pero nos sentimos. Amén. Va a ser un privilegio de los más grandes, hermanos. ¿Cuándo tenemos esa fe de estar con Dios, iglesia? Hermanos, nosotros somos los que Dios nos ha elegido por la presencia de Cristo en nuestra vida. Amén. Por la presencia del Espíritu Santo en santificación para obedecer y ser rociado. En 1 Pedro 1:2, ahí está eso, hermanos amados. Entonces Pedro le llama Padre a nuestro Padre Celestial. Amén. También, hermanos, el apóstol Juan le llama Padre a nuestro Padre Celestial, porque Él es Dios. Amén. Tal vez usted puede decir, hermano, yo voy a hacer eso, ¿y para qué me lo está enseñando? ¿Sabe por qué es importante enseñárselo? Para que vean que tiene fundamento bíblico. Y que vean que no le llamamos Padre a Dios solo por hacer a lo loco, hermanos amados, sino que le llamamos Padre porque tiene fundamento bíblico. Acuérdense, hermanos amados, que si no tuviese fundamento bíblico, no podemos llamarle Padre. ¿Está conmigo? Puede ser que muchos cristianos la ven diciendo, la enseñanza no me gusta, pero no, hermano, la enseñanza es muy importante para que aprendamos. ¿Por qué, hermanos amados? Porque si no, ahí vamos a andar como nubes llevadas de todo viento. Miren, dice el testigo de Jehová, porque me di cuenta en la Biblia que solamente el Padre existe. ¿Y el Hijo qué pasó con el Hijo? Mire, yo me hice mormón porque sinceramente no creen en el Padre, no creen en el Hijo, no creen en el Espíritu Santo, solamente en el Hijo, igual que Jesús solo. Amén. Pero nos damos cuenta, hermanos, a través de la doctrina de la Trinidad, que Dios, hermanos amados, es, hermanos amados, como dijimos, es una unidad compuesta. Amén, iglesia del Señor. Entonces, hermanos, dice el apóstol San Juan: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Amén. En otras palabras, quiere decir que Jesús no era hijo chabelero de Dios, era el hijo verdadero de Dios. Amén, aleluya. Amén, iglesia del Señor. ¿Cuántos creemos que Jesucristo era hijo verdadero de Dios? Amén. Entonces, hermanos, por eso es que los grandes escritores de la Biblia, hermanos, se inspiraron y enseñaron así, hermanos, porque ellos sabían y estaban conscientes claramente que el que les guiaba a decirle la palabra al pueblo era el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, iglesia del Señor. Mire, entonces también le llama Padre Judas, hermano. Judas le
le llama Padre a Dios. Dice, mire, Judas 1:1. Judas dice, hermano pastor, ¿cuál Judas es ese? ¿El Iscariote o Judas el Tadeo que es en la iglesia tradicional? Yo no sé, hermano. En lo que sí que sé que este es Judas. Si es Tadeo el Iscariote, ese sabemos que murió. No puede ser el Iscariote. Era Judas el que andaba con Jesús. Había otra Judas ahí, amén. Bueno, en la Biblia creo que a ver si aparece la palabra Tadeo, sí dice, ¿verdad? Judas Tadeo. Llamado Tadeo, dice el sobrenombre. Pues entonces era Judas Tadeo. Dice, mire, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de quién? De Jacobo. A los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Hermanos, qué impactante esta palabra. Mire, hermanos amados, ¿en quién estamos guardados? En Jesucristo. ¿En quién somos santificados? En Jesucristo. Pero mire cómo le llama él al Padre, le llama Dios Padre. ¿Cuántos creemos que Dios es el Padre de toda la creación? Dios es el Padre del universo. Busqué esta palabra, hermanos amados, en la Biblia y aparece 10 veces la palabra Dios Padre. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que sentirnos dichosos que ya no solo tenemos a un Padre terrenal, sino que tenemos a un Padre en el área espiritual también. Amén. Y si tenemos un Padre en el área espiritual, hermanos amados, es una bendición. Entonces, hermanos amados, cada persona de la Trinidad es Dios. El Padre es llamado Dios en la Biblia. Ahora vamos a entrar con Jesús. Jesús es llamado Dios en la Biblia también. ¿Cuántos han leído que Jesús es llamado Dios en la Biblia? ¿Y cuántos creemos que Jesús es Dios? Amén. El Padre es Dios. Jesús es Dios. El mismo Padre celestial le llama a su Hijo Dios. ¿A dónde lo dice, hermano? Después hay una pregunta a ustedes para que le vaya el sueño. ¿A dónde le llama el Padre Dios a Jesús? ¿En qué libro de la Biblia le llama el Padre Dios a Jesús? Vamos a ver los que son bíblicos aquí. No. ¿A dónde le llama Dios Padre Dios a su mismo Hijo? Nadie sabe. Ustedes pueden decir, hermano, ¿usted por qué? Ya tiene la enseñanza preparada. No, hermano. Es de escudriñar un poquito la palabra de Dios. ¿Y sabe a dónde le llama el Padre Dios? Dios a su Hijo. En Hebreos capítulo 1, en el verso 8 al 9. Allí es donde le llama el Padre, hermanos amados, o el Espíritu Santo, como lo queramos llamar, pero es el Padre, le llama Dios a su Hijo. Y dice esta palabra, mire, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, qué bendición, hermano, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Y cómo le dice el Padre? Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual, ¿qué dice ahí el Espíritu Santo? Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de qué, hermano, de alegría, más que a tus compañeros. Amén. Amén. Acuérdense, hermanos amados, que los judíos no conocían a Jesús y no lo conocían. Amén, iglesia amada, ¿me están entendiendo? Si usted lee los versos atrás, hermanos amados, usted se dará cuenta que es el Padre el que dice esto. En el Hebreos capítulo, me parece, en el capítulo, hermanos amados, 5, porque a cuál de los ángeles Dios dijo jamás. ¿Es el Padre el que habla allí, sí o no? Hermano, ¿es el Padre el que habla allí, sí o no?
¿Y qué dice? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí, como dice, mi hijo. Y más adelante él mismo le llama Dios a su hijo. Entonces, hermanos, la conclusión es que Jesucristo es Dios. Amén, iglesia del Señor. ¿Cuántos creemos que Jesucristo es Dios? Juan le llama Dios también a Jesús. Juan 1, verso 1, el verso 2. En el principio, le dice Juan a la iglesia, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era ¿quién? Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. ¿Cómo le está llamando Juan a Jesús? Dios. El verbo de Dios. Amén, iglesia del Señor. Entonces, hermano, cada persona de la Trinidad es Dios. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. Amén. Porque así los presenta la Biblia. Romanos 9:5, ese le da más alce a Jesús como Dios. Romanos 9:5, el apóstol Pablo, donde dice que él quisiera hacerse maldito o anatema, como le queramos llamar, por amor al pueblo judío, para que crean en Jesús. Aleluya. Hermanos, donde él está hablando de la elección, él mismo enseña y dice, mire, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Y qué dice allí? El cual que dice que es, hermanos, es Dios sobre todas las cosas. Cualquiera puede decir aquí, sí, es verdad que Jesús es Dios. Y cuando dice sobre todas las cosas, está hablando sobre todo principado y dominio, dice allá, hermanos amados. Porque en él habita que la plenitud. Amén. ¿Me están entendiendo? Porque él es la cabeza de todo principado y de todo dominio. Amén. O sea, hermanos amados, que por eso es que el apóstol dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Cuántos creemos que Jesucristo es Dios? Amén. ¿Es Dios Jesucristo? Amén, iglesia de Dios. Entonces, hermanos amados, por eso es, hermanos, que los escritores sagrados siempre enaltecieron a Dios. Acuérdense que cuando Cristo perdonó los pecados, ¿qué decían los fariseos y la gente que lo veía perdonar pecados? ¿Cómo este puede perdonar pecados? Aleluya. Si ellos sabían claramente que el único que podía perdonar pecados era Dios. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué perdonaba pecados Jesús? Porque Él era Dios. Amén, iglesia del Señor. ¿Me están entendiendo? ¿Qué le decían los demonios cuando veían que orar, hermano? Cuando iba el Señor a liberar a alguien. Por ejemplo, el endemoniado Nazaret, ¿cómo dice? Nazareno, ¿cómo es? El endemoniado de Gadareno. Ese endemoniado, desde que lo vio, dice, le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hasta los demonios respetaban a Jesús. Amén. Si los que no lo queremos respetar en estos tiempos somos nosotros los cristianos. Somos peor que los demonios. ¿Sí o no? Somos peores. Miren los demonios de los días que había. Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Amén. ¿Está conmigo, iglesia de Dios? Porque ellos sabían que Él era Dios. Por eso es, hermanos amados, que cuando Jesús fue tentado, también Él se atribuyó que era Dios. Cuando le dijo al diablo que escrito estaba que solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras, le dijo al diablo, te quiero dejar claro, seguro, de que aquí no estás enfrentando a Adán del huerto del Edén. Aquí estás enfrentando al mismo Dios encarnado. Y aunque no
conmigo, iglesia amada de Dios? Por eso es que en Cristo somos más que vencedores, usted y yo. ¿Cuántos somos más que vencedores en Cristo? Hermano, ¿por qué? Porque Jesucristo es Dios. Y esa es la bendición grande, hermanos amados, que tenemos. ¿De quiénes son los patriarcas? Y los cuales según la carne vino Cristo. Amén. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Jesucristo es Dios. Dios conmigo, Jesucristo es Dios. Amén. ¿Quién le llamó Dios también, hermanos amados, a Jesús? Después que había resucitado, fue Tomás, hermano. Amén. Tomás también le llamó, el incrédulo, hermano, le llamó Dios. Hermano, ¿y por qué le llamó Dios? Porque era creyente igual que usted y que yo, o era incrédulo. Fue incrédulo. Pues sí, cuando Cristo se presentó, no creía que había resucitado de los muertos. Y llega, hermano, donde estaban los demás. Y Jesús, hermano, comienza a hablar, y él no creía. Amén. Igual que usted y yo, hermano, hermano. En el nombre de Jesús que reciba sanidad y nada, hermano. ¿Será porque creemos o porque no creemos? Hermano, examinémonos. ¿Será que creemos o no creemos? ¿Por qué no? Yo le voy a decir dos cosas. Una puede ser que el incrédulo sea la persona por la cual se está hablando. Amén. Otra puede ser que el que está hablando por el enfermo no ande bien de su corazón y de su mente delante de Dios. Y la otra puede ser, hermanos amados, de que Dios conoce el corazón y puede ser que el que está hablando por el enfermo después vaya a andar, hermanos, ahí como es con erguido. Dios me usa. Dios es que, o sea, en otras palabras, robándole la gloria al Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén, iglesia. Y la otra puede hacer que haya pecados que Dios, hermano, no le agraden en usted. Amén. Pueden haber muchos factores por los cuales a veces no hay sanidad, hermano, y allí, y otros porque seamos igual que Tomás y crédulos. Quieran que le estén poniendo manos. No, pero yo no creo, esta vieja tonelada le siento las manos. ¿Se da eso, sí o no? Helada le siento las manos a este varón. Y algunos hermanos son tan incrédulos que dicen: me puso mano la hermana y con dolor de cabeza me dejó. Ya han sucedido esos casos, hermano. Y bien tremendo, porque uno ve que las personas que ahora a veces están revestidas, están, hermanos amados, ungidas de Dios. Pero allí solo Dios sabe y Dios juzga. ¿Por qué motivo no hay sanidades? Amén. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Callar la boca. Está conmigo, iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque no vemos la gloria de Dios, hermano. No te he dicho que si creyere verá la gloria de Dios. ¿Lo dice la Biblia o solo es un cántico? ¿A dónde lo dice? Jesús se lo dijo a una mujer afanada y turbada como usted y como yo. Llamada, ¿cómo llamaba? Marta o María. Pero que a Marta es lo que le digo, ¿verdad? Cuando iban a resucitar a Lázaro, sí, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. No, hombre, le dijo Jesús, no te he dicho que si creyere esperar la gloria de Dios. Amén, iglesia, amada Dios. Y mire, y así este Tomás, mire, cuando metió el dedo en su costado, entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué le llamó Dios, hermano?
Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Aquí entramos usted y yo, hermano. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no hemos visto a Jesús. Nosotros nos movemos por la fe a un culto. Nosotros predicamos la palabra por la fe. Nosotros le cantamos a Jesús por la fe. Amén, iglesia de Dios. Y por eso es que la gloria de Dios a veces se manifiesta en usted y en mí. Porque los hijos de fe son llamados hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos hijas de Dios sabemos en esta tarde, iglesia de Dios? Amén. Hermano, es una bendición cantarle a Dios sin verlo. A veces puede que la gente en el loco, cantándole a Dios, porque uno va a ir, Jesús está aquí, pide lo que quiera, ya lo quiere. Y mire, nosotros somos locos para la gente del mundo y ellos cantando en María la blanca paloma. Mire qué raro usted. Nosotros cantándole a Jesús porque creemos en Él y la gente cantándole a los seguidores de Jesús porque creen que ellos se merecen adoración. Pero ¿cuántos creen que el Cristo que predicamos es el que se merece adoración, hermanos amados de ustedes? ¿Cuántos creen que Jesús se merece alabanza? ¿Amén? ¿Están conmigo? Hermano, por eso que Jesús se merece toda la gloria y honra de ustedes. Amén, iglesia. Por eso es que a veces nos juzgan, hermano, pero nos juzgan, si para los que se pierden en el Evangelio es locura, para los que salvan es poder de Dios. ¿Está conmigo, iglesia, Padre Dios? Entonces, el Padre es Dios, Jesús es Dios. Ahora vamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo creemos que es Dios, iglesia amada del Señor. ¿Está conmigo? Creemos que Dios es el Espíritu Santo, iglesia del Señor. Amén, iglesia. Cada persona de la Trinidad es Dios. El Padre es Dios, porque la Biblia lo llama así. Jesús es Dios, porque la Biblia le llama Dios. El Espíritu Santo es Dios, porque la Biblia le llama también Dios. Hechos capítulo, hermanos amados, 5, en el verso 3 al 4, un texto que no mucho me gusta leerlo porque allí los pega todos, hermanos. Amén. ¿Cómo se llamaban los dos cristianos, hermanos amados, que le mintieron al Espíritu Santo? Ananías y Zafira. Amén. Hermanos, pero miren lo que dijo Pedro. Pedro le llamó Dios al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, en el verso 3 al 4. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Quién es el que mira la mente y los corazones de los cristianos? Pues no estoy diciendo que es su hermano, no puede ser a su hermano, no hay duda. Pero quien mira la mente y su corazón a veces es el diablo. Amén, gloria a Dios. Amén, iglesia de Dios. Para que mintieses al Espíritu Santo. Amén. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Oigan, hermano, y aquí como que, en otras palabras, ¿por qué le diste cavidad en tu corazón a Satanás? Amén. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a quién. A veces nosotros, hermanos, pensamos que podemos mentirle a los hombres, pero a Dios no le podemos mentir. ¿Está conmigo, iglesia, hermano? Y esto no es fácil, hermanos, porque la mayoría de la iglesia estamos, hermanos, en ese, ¿cómo se dice, hermanos? En ese, ¿cómo le puedo llamar? En ese pecado. Amén, iglesia, hermanos. Que hoy hasta hacemos mentirosos al Espíritu Santo. ¿Sabe de qué forma lo hacemos mentirosos? Cuando el predicador está predicando y está exhortando el pecado y usted dice, a mí me está tirando.
Por mí lo está diciendo. Que solo a mí me mira. ¿Sí o no? Mira, hermano. Allí el Espíritu Santo jamás va a hablar algo que usted y yo no estemos haciendo. Amén. Y salimos enojados. Mire, si no nos mata el Señor, porque es misericordioso, hermano. ¿Sí o no? Hermanos, por eso no nos mata el Señor. No dice el Señor, hay que seguir hablando. Hay que ser abundante, hay que ser apagado y que vaya el mundo. Ya que no me quiere ir, porque entonces. Amén. Pero Pedro le llama Dios al Espíritu Santo. ¿Cuántos creemos que el Espíritu Santo es Dios? Entonces, hermanos amados, también Jesús le llama Dios al Espíritu Santo. La mujer samaritana, una mujer que tenía necesidad tanto como usted como yo. ¿Cuántos vivimos necesitados de Dios? Esta mujer, hermanos amados, le estaba negando darle agua a Jesús. Y comienza, hermanos amados, a quererle decir, amén, que no tenía cómo sacarlo. ¿Estaba mintiendo la mujer, sí o no? Porque la pregunta es, ella iba a traer agua, ¿cree que no llevaba bien baldecito para sacar agua? Y le estaba diciendo, no tienes con qué sacarla, le dijo a él, ¿verdad? Como que dice, este balde no te lo presto. Amén. Pero el Señor le dijo estas palabras, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores le habla al Señor cuando ya le había evangelizado, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando le comienza a decir, la mujer le dice, créeme que la hora viene, le dijo Jesús a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amén. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos, dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de quién? De los judíos. Amén. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿quién? Al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores, dice, ¿cómo dice? Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuántos adoradores sabemos aquí del Padre? ¿Cuántos adoradores sabemos de Jesús aquí en esta tarde? ¿Cuántos adoradores sabemos del Espíritu Santo en esta tarde? ¿Ven? Acuérdense que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuántos templos de Dios hay en esta tarde? ¿Cuántos templos de Dios hay en esta tarde? ¿Cuántos somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Por eso predicamos, por eso cantamos, por eso estamos aquí. Amén. Porque somos templo. Amén. Por eso el Señor dijo, ya no van a adorar en Jerusalén, ya no van a adorar en este mundo. Amén. ¿Por qué le dijo eso? Porque, ¿sabes qué, mujer? Ahorita yo me voy a meter al corazón de ustedes. ¿Y cómo se va a meter? Así como Nicodemo, hermano. Me voy a meter a través de la palabra. ¿Cuántos creen que la palabra nos llena de fe? La palabra de Dios es la que nos inspira, la que nos llena de fe y que creamos verdaderamente, hermanos amados, que no caminamos solos porque con nosotros camina el Dios Espíritu Santo a nuestro lado. Hay un endemoniado en las redes sociales, hermanos, tengan mucho cuidado. Los que ven predicaciones en YouTube, en Facebook, que aprendieron, o en TikTok también, hermano, como toda la maldición se ha vuelto así, hermano. Tengan cuidado que hay un perverso feo, peludo, panzón más que yo, hermano, que dice que el Espíritu Santo es una mujer, dice. Gloria. Bien. Y sabe, y le canta cántico, hermano. Es bien feo los cánticos que cantan. No digo ni uno. Pero mire, así dice. No dice que el Espíritu Santo dice, es una mujer, es una dama. Dice. ¿Y sabe por qué es una dama? Porque él consuela. Dice. Solo porque se le llama consolador. Pues sí, no se le llama consoladora, se le llama consolador. Amén. ¿Está conmigo? No entiendo eso, hermano. No entiendo que estamos endemoniados, que hermano. Amén. Pero el Espíritu
Espíritu Santo es Dios. Amén, iglesia. Entonces, y el Espíritu Santo, Jesús mismo le llamaba Espíritu. Cuando dice que buscan que le adoren, Dios es Espíritu. Y los que le adoran en Espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es el Espíritu Santo? Dios es el Espíritu de Dios. Amén. También 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17 al 18. Porque el Señor es Espíritu. Amén. ¿Cómo le llama aquí el Espíritu Santo, el mismo Señor al Espíritu Santo y el Espíritu Santo al Señor? Porque el Señor es Espíritu. Amén. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. ¿Se ha fijado cuando una persona anda llena de frutos cuando anda llena de frutos del Espíritu Santo? La gente dice: qué cara más bonita se le ve a esa señora, qué cara bonita se le ve a ese varón. ¿Sí o no? ¿Cómo se le llama eso? Gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que anda el Espíritu Santo de Dios en ellos y en ellas. Pero cuando un evangélico anda endemoniado, hermano, la gente miedo le tiene. ¿Sí o no? Dios mío, si ese evangélico, Dios le pongo una cara y le digo: guarde. Pásala de mí, no me saluda. Amén, iglesia. Hermanos, la iglesia del Señor tenemos que aprender a practicar el fruto del Espíritu Santo. Amén, iglesia, hermano. ¿Por qué, hermanos amados? Porque el Espíritu Santo es Dios. Amén, iglesia. ¿Cuántos son amables aquí, hermano? Amables, hermanos. ¿Cuántos amables hay aquí, hermano? Hermanos, ¿cuántos son amables aquí? Varón. Amén. Ustedes tenemos que ser amables, hermano. Tenemos la cara que estamos a veces. Amén. Si la gente ve el miedo, los tiene, hermano. ¿Sí o no? Ve, dice. Y dice que tiene el Espíritu Santo. ¿Sí ven? ¿Cómo se ve? Amén. Hermanos, pero sabemos que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Amén, iglesia. ¿Cuántos somos libres, hermanos, en la presencia del Espíritu Santo de Dios en esta tarde? Amén, iglesia, hermanos. Bendito sea el Señor, hermanos. Por eso es que hasta Corinto, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Amén. Pero donde está el Espíritu de Belcebú, allí no, hermano. Allí no hay libertad. Ahí lo que hay es pecado, odio, rencor, todo eso. Amén. Pero el apóstol Pablo le llama Dios al Espíritu. Amén. Entonces, hermanos amados, vemos claramente qué importante es saber que el Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Cada uno es Dios. Entonces son iguales en naturaleza y sustancia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en naturaleza y sustancia. Amén. El hecho que no se sujete, oigan esto, el hecho que uno se sujeta voluntariamente a otro, el llevar a cabo alguna obra, no significa que no es Dios. Por ejemplo, vemos que para redimir a los hombres, Dios el Padre envió a Dios el Hijo. Oh, gloria sea al Señor Jesús. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Jesús, hermano? Miren, envió el Padre a su Hijo para morir por usted y por mí. Entonces Jesús dijo otra vez: pasa a vosotros. Como me envió el Padre, ¿quién me envió a Jesús? ¿Quién me envió?
Jesús no vino porque quiso venir a la tierra. ¿A quién enviaré? Dice el profeta Isaías. ¿Quién va a ir por nosotros? Aleluya. Yo iré, dijo Jesús. Yo voy a ir por ellos. Amén. Por eso dice, mire, eso está en Juan capítulo 20, en el verso 21 al 22. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, cuando se les presentó después de la resurrección. Como me dio el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Amén. Aquí es donde se basan muchos de esos falsos profetas, hermano, que llegan y les soplan. Reciban el Espíritu. Y la gente cae tirada. Tuvo que leerse el vuelo. No hay ayuda de ti. Amén. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes buenas días de pasar a la iglesia? Amén. Mire, hermano. Entonces, hermano, el Padre envió a Jesús. Así también yo los envío, dijo Cristo. ¿A quién? A la iglesia, ¿verdad? Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿y qué otro? El Hijo es representado en el mundo por Dios, el Espíritu Santo. En Juan 14, 26. Mas el Consolador, ¿quién es el Consolador? ¿Quién lo consuela a usted, hermano y hermana? Espíritu Santo. ¿Quién lo consuela, iglesia? Espíritu Santo. Si cuando esté enfermo, ¿quién es el que llega allí, hermano? ¿Quién le consuela cuando se siente triste? ¿Quién le consuela cuando se siente solo? ¿Quién le consuela cuando no haya que hacer? Ese se llama Espíritu Santo de Dios, amén. Cuando la mujer es fuerte, el Espíritu Santo, porque Él es nuestro consolador, amén. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Les hago una pregunta en esta tarde y sean sinceros. ¿Sienten que son templo y morada del Espíritu Santo ustedes ahorita en este momento? Amén. 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 Sentimos que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Lo somos. Ahora voy a lo siguiente. ¿Por qué nos ocurre la palabra de Dios? Somos templo, somos hijos, somos herederos. Amén. Eso examinémoslo todos. Amén, iglesia, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, el Espíritu Santo dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y la conclusión es, el Dios verdadero es una unidad compuesta de tres personas, que son el Padre, el Hijo, díganlo conmigo, el Padre, díganlo fuerte, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque tres son los que dan testimonio allá. ¿A dónde, hermanos? Porque tres son los que dan testimonio ahí en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son como uno. ¿Cómo se llama esto? Unidad compuesta de Dios. Cuando la mujer vuelta, Señor, hermano, Dios le bendiga.